Alejandro Ramírez vuelve por aquí, Gracias, William, por invitarme a su programa y toda la audiencia. a esta su casa. Sí, señor, a donde empezamos los pasos por el periodismo. Usted es un hombre que analiza los problemas nacionales, que los vive, Sí. que los padece. ¿Cómo le ha parecido la actuación del carcelero del doctor Álvaro Gómez? Bueno, Le estoy William, hablando de Oti Patiño. esa declaración de Oti Patiño ayer en esa mesa de negociaciones con Iván Márquez, con lo que ellos denominan la segunda Marquetalia, que no es otra cosa distinta a las mismas FARC, es de verdad una humillación a nuestras fuerzas militares y de policía. Porque uno no puede manifestarle el sentido pésame a un narcoguerrillero como Iván Márquez por el abatimiento de un alto cuadro de esa narcoguerrilla en Nariño, como lo era alias Hermes. Si el ejército lo abatió, era porque tenía en grave turbación del orden público el departamento del Nariño. Mire cómo está el suroccidente del país. Mire lo que pasó en Jamundí. Hoy murió don Rafael González, el que cuidaba las motos. Después de... Una persona de 56 años. Hombre, no hay derecho. Preguntemos, William, ¿será que el carcelero se va a solidarizar con su familia? Bah, Hoy apareció muerto un oficial de la policía de Bucaramanga, que había sido secuestrado en Cúcuta. Apareció asesinado en la frontera con Venezuela. Preguntémonos, ¿será que Oti Patiño se solidariza por el asesinato de ese miembro de la policía? Tenemos una situación de vergüenza nacional. Y uno podría decir, ¿cómo se le ocurre a Oti Patiño salir en una mesa de diálogos con Iván Márquez, que no puede disfrutar de ninguna prerrogativa ni beneficio del Estado, como lo dijo la Corte Constitucional luego de desertar del acuerdo con las FARC, a decir que el Estado está incumpliendo? Pues es que muestra del incumplimiento es que él está disentado con Iván Márquez. Es que Petro no puede emprender ninguna negociación con ellos. Ellos no pueden ser objeto de las prerrogativas del Estado. Además, en una connivencia con el régimen de Maduro impresionante, donde estamos denunciando los desafueros que viene cometiendo Maduro contra la democracia, y lo que quiere hacer, esa pantomima de elección que quiere hacer en Venezuela. Usted ve el tarjetón de Venezuela de las elecciones presidenciales y aparece como 13 veces la foto de Maduro. Eso es una vergüenza. Pero estamos sentados con Iván Márquez, quien ha sido prácticamente el embajador del régimen de Venezuela, de Maduro, con Colombia. Porque es que esa es la diplomacia en el gobierno de Gustavo Petro. Muy grave lo que viene sucediendo con el país, William. doloroso. Leyó el editorial o la columna de la exfiscal general de la Nación, Vivian Morales, ¿sí? muy buena. Creo que le está haciendo un llamado muy fuerte a lo que se denomina la oposición en Colombia, porque debería asumir ese rol verdaderamente. ¿Cómo es que la oposición nos está diciendo a los colombianos que en 2026 tendremos que tener una gran alianza nacional para elegir una persona que enfrente a quien quiera ser el sucesor de Gustavo Petro? Si es que Gustavo Petro violó los topes electorales. Así lo dice la ponencia del CNE, que esperamos conocerla en los próximos días, donde hay 3 auditorías contables, 3 auditorías forenses contables independientes, que establecen que la campaña de Gustavo Petro superó en más de 5.500 millones de pesos los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Y entonces uno analiza, William, además de la violación de topes electorales, está establecida la financiación irregular, con fuente irregular en la campaña de Gustavo Petro. Mire lo que revelaron los informantes respecto a las auditorías que se hizo en la Aerocivil a esa compañía de la avioneta que le suministraron a Gustavo Petro en la campaña.
habían manipulado los reportes de los vuelos para tratar de disimular el monto en que financiaron la campaña de Gustavo Petro. Pero además, los mismos accionistas de esa empresa de bitcoins, de criptomonedas, salieron a declarar que ellos recibían dineros fruto del lavado de activos. Entonces esos dineros fueron invertidos en la campaña de Gustavo Petro, convirtiéndola en una financiación con fuente irregular de la campaña. Por supuesto, no hemos podido saber qué pasó con las Torres Gemelas, porque Armando Benedetti le están pagando su silencio con la plata de todos los colombianos en la embajada ante la ONU en Italia. O sea, hay muchas cosas graves que todavía no se conocen, pero con lo que ya se conoce, podemos determinar, primero, que hubo una violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro, y segundo, que se financió con fuente irregular. Y eso es un delito en el Código Penal por el que tendrá que responder adicionalmente quien fuera gerente de su campaña, hoy presidente de Ecopetrol, no solamente por esa violación, sino por esa financiación irregular. Y ahí sigue, en Ecopetrol, con las peores utilidades, con el peor desempeño, pero no nos dicen nada de los colombianos. Como dijo Juan Lozano en su columna, nada pasa, todo queda igual. Como dijo el magistrado Ibáñez, hoy chuzado, en este país no pasa nada. Al magistrado Ibáñez, Magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional. uno de los hombres más caracterizados, más verticales. Uno no puede ver cómo más va a ofender Gustavo Petro a la justicia en Colombia. Primero, les ordenó soltar a los miembros de la primera línea. ¿Se acuerdan? Obvio. Les ordenó dejarlos libres, a pesar de los procesos que estaban enfrentando y de las órdenes de captura que tenían, avaladas todas por jueces de garantías. Luego, recuerdo muy bien todo lo que sucedió con la Corte Suprema cuando estaba en la elección del fiscal. Entonces allá se los amotinó y le puso a su primera línea al frente de la Corte Suprema. Se iban a meterse al Palacio de Justicia. Bueno, y ahora los chuza. Entonces, tiene una inteligencia en la Casa de Nariño, conformada por exmiembros del M-19, por supuesto Sí. Carlos Ramón González, el señor Guarín, el hermano de la señora Guarín en el Palacio de Justicia, todos haciendo operativos, porque además hay que decirlo, William, estas personas han querido tomar el control de la contrainteligencia de las fuerzas militares y no les hemos hecho un debate por esa razón. Y ahora tienen que salir a responder por estas graves interceptaciones ilegales a los altos miembros de la justicia en Colombia, que a buena hora se pronunciaron todos ellos en contra de esa terrible práctica. Pero mire, ya habían chuzado a María Elvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia, y hoy está en el gobierno con semejantes escándalos de corrupción y no pasa nada. Este es un gobierno en crisis. Hábleme usted de ese cambio ministerial, por Dios. Todos esos ministros con encartamientos judiciales y teniendo que responder en matrices de colaboración por la entrega de dineros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de los contratos. Eso es una vergüenza para el país. William, nunca habíamos visto lo que está pasando. Nunca. Ese fue el cambio. Ese fue el cambio, claro. Y ahora nos venden que viene un cambio ministerial para darle un aire nuevo al gobierno y resulta y pasa que Luis Fernando Velasco, ministro de Justicia, está en la matriz de colaboración de Sneider Pinilla como miembro del cónclave que repartía los contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Quien le entregó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo al señor Olmedo, quien ya reconoció cometer delitos con el presupuesto de la entidad para comprar a los miembros de la Cámara de Representantes, nada más y nada menos que al presidente de la Comisión de Acusaciones. Entonces, el ministro del Interior, pues por supuesto, por obvias razones tendrá que salir. Eso no es ningún cambio que Gustavo Petro quiera, tiene que salir. Y salen otros ministros con graves problemas judiciales. Mire, por ejemplo, la ministra de Educación, luego de que tumbaron al rector de la Universidad Nacional, literalmente lo tumbaron, en una medida de hecho. Y estamos esperando qué va a decir la justicia respecto a esa violación de la autonomía universitaria. Pero mire, también encuentra uno cosas como estas. ¿Por qué no sale el ministro de Hacienda? Una persona que no sabe pagar nómina, que está investigado por la Contraloría por la pérdida de los recursos de la nómina. No puede ser esto.
y ahí se va a quedar. Una persona que está mencionada igualmente en la matriz de colaboración de Sneider Pinilla como miembro de ese cónclave que repartían los contratos. ¿Por qué queda? ¿Por qué no sale Carlos Ramón González? ¿Por qué no sale? Si lo vinculan a ese mismo cónclave y ahora también con el tema de las chuzadas desde el Ejecutivo. Pero ahí está. Entonces, todos sabemos que el cambio será para peor. Y llegarán personas más radicalizadas que le hagan caso a las ilegalidades de Gustavo Petro. Es que mire, el Consejo de Estado le tumbó el tema de la contratación con los presupuestos solidarios. Eso vulneraba el derecho de la competencia, la selección transparente y objetiva de los contratistas. Quería cooptar él las juntas de acción comunal, comprándolas literalmente. Menos mal, el Consejo de Estado frenó eso. Entonces tenemos estas personas en el gobierno, por supuesto con una parálisis total de la economía nacional, una reforma tributaria que compraron también en el legislativo, mal hecha. Ahora sale el gobierno a responder por 26 billones de pesos. 26 billones. Luego de que con B larga. Con B larga, luego de que la Corte Constitucional declarara que la deducibilidad de las regalías en la declaración de renta de ellos, de los impuestos, era posible además por un contrato de estabilidad jurídica. Y entonces ellos la tumbaron en la reforma tributaria y van a salir a responder por un hueco que tienen en las finanzas públicas de 26 billones y tienen que entregarles 6 billones de lo que ya recaudaron de ese artículo a las empresas dedicadas a los hidrocarburos en Colombia. Entonces ya vamos en un hueco de más de 30. Hablaban los economistas que Colombia tenía que hacer un apretón fiscal de 48 billones de pesos, William. 48. El ministro de Hacienda esta semana dijo que mandó una directiva para que los ministerios recortaran gastos por alrededor de 20 billones de pesos, que son 48. Y fuera de eso sale el director de Crédito Público diciendo que si no le aceptan el endeudamiento al gobierno entramos en default. No, si no se aprietan el cinturón, porque el Ministerio de la Igualdad sigue con 755 funcionarios y 5 viceministerios. ¿Qué objeto tiene eso? ¿Por qué no lo recortan? Entonces vemos que el gobierno de Gustavo Petro nos viene preparando, ya sabemos qué constituyente y por dónde y con qué presupuesto. Cuando tiene que recortar los gastos y no los ha querido recortar, ¿cómo los tiene que recortar? Está pensando seriamente en reelegirse. Está pensando en la constituyente, William, para y en quedarse ahí. Y en quedarse ahí. Y él tiene al exfiscal Montealegre sacando la tesis de que él puede hacer la constituyente como fruto de la negociación de los acuerdos de La Habana, que según ellos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Pero hay que recordar que el plebiscito por él no ganó y que fruto de ese plebiscito tuvieron que reformar los acuerdos. Y eso específicamente lo tuvieron que sacar en un acto legislativo para que los acuerdos no quedaran como parte del bloque de constitucionalidad, solamente como criterios de orientación normativa para el desarrollo de los acuerdos de La Habana. Pero eso no lo cuentan Montealegre y Leiva. Entonces nos van a meter una constituyente por la puerta de atrás y con el presupuesto del Ministerio de la Igualdad y de la vicepresidenta Francia Márquez, que es lo que está pasando. Porque el país no sale adelante con las investigaciones contra esos congresistas que a pesar de ver todo esto que viene sucediendo, siguen votando por los proyectos del gobierno. Es que están ellos en matrices de colaboración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y siguen votando. Uno nos explica esto, William. Vamos de mal en peor. Sí, estamos pasando, yo creo que el peor momento de la historia del país ha sido este, y lo podrán decir los familiares de los miembros de la fuerza pública. No me cansaré de repetirlo. Se desaprovechó el 2 de octubre de 2016. Sí, señor. Cuando ganamos los del no. Sí, señor. Y se fueron para allá bien culiprontos a negociar con Santos. Y le entregaron el pueblo a la voluntad
del mentiroso número uno que ha parido la República en su historia, que es el señor Juan Manuel Santos. ¿Usted no le parece, William, que le ha tocado salir al mismo Juan Manuel Santos a desmentir a Gustavo Petro, a quien ayudó, al mismo Humberto de la Calle? Es que lo que hemos visto en los últimos días, ver a todos los presidentes de acuerdo en que esa constituyente es inconveniente. Los unieron a todos. Sí. Y yo ver a Santos en eso, yo dije, se corrompió, fue la sal del todo. ¿Esto qué es? Claro, Juan Manuel Santos le tocó escribirle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Gustavo Petro y los miembros de su gobierno no estaban interpretando ese acuerdo de buena fe, un acuerdo que está en la peor fe del mundo, ¿no? ¿Cuál buena fe? Ahí no hubo buena fe en nada. Entonces les ha tocado a ellos mismos salir a defender esos entuertos que hicieron. Hagamos como un examen de la actividad legislativa. Ok. Y miremosla con lupa. Bueno, William, empecemos por la fracasada reforma a la salud. ¿Sí? El que no hubiese reforma a la salud, pero la está implementando Petro a las patadas por fuera, obviamente no corrigiendo la UPC a las EPS y no corrigiendo los valores de los presupuestos máximos de manera intencional para quebrarlas, pues eso ha sido vergonzoso para Colombia. Pero mire, el manejo de la salud del magisterio. Guillermo Alfonso Jaramillo salir en el Congreso a decir que él no tiene que responder en ese debate. No, pues. Es que no le da ni vergüenza. Entonces, la agenda legislativa de Petro, arranque por la salud, pésima. Siga con la educación, que se cayó. Siga con la pupitreada de la reforma pensional, que por obvias razones y por vicios de forma se caerá en la Corte Constitucional. Totalmente de acuerdo. Ese es un argumento proconstituyente para el petrismo, porque van a decir, vea que es que no lo dejan gobernar. Entonces hay que hacer las cosas ilegales para que el señor pueda gobernar, ¿cierto? Bueno, ahora le aprobaron los jueces agrarios para la continuidad de esa reforma rural integral en los acuerdos con La Habana, y eso lo único que va a traer es un desorden y una inseguridad jurídica en el sector agropecuario en Colombia impresionante, porque imagínese usted, tienen un plan nacional de recuperación de bienes baldíos de la nación, donde había bienes soportando créditos para inversión en el agro. ¿Qué va a pasar con esos créditos? Y no les están dando opción. A buena hora dicen que van a sacar a la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, pero seguramente es porque dirá Petro que no dio resultados recuperando esos bienes, como él lo ha querido decir, porque inclusive ya ha amenazado con expropiación. Y eso hay que recordárselo a los colombianos. Por allá salió en un evento a decir que si Peñalosa había expropiado los bienes para la avenida Caracas, porque él no podía expropiar las tierras para que fueran productivas. ¿Cómo le parece? Pues? Eso lo dijo Gustavo Petro. Tenemos que estar advertidos que él puede llegar a ese tipo de medidas de hecho, porque él es una persona que no le importa cumplir la constitucionalidad. Él se pone por encima de la Constitución. Entonces miramos la agenda legislativa. ¿Qué viene? Viene una legislación donde quedan el presidente del Senado con un gravísimo problema de corrupción y, por supuesto, respondiendo ante la Corte Suprema. El presidente de la Cámara, totalmente encartado en las versiones de Sneider Pinilla y Olmedo López, por la entrega de 1.000 millones de pesos en la época de la campaña regional, donde tenía a sus familiares en campaña. Donde queda la comisión de acusaciones, más de 4 de sus miembros, empezando por la representante Lopera de Antioquia, que quiso salvar la reforma de la salud, ahí está encartada en el procedimiento. Y el presidente de la comisión, Wahid Mansur, a quien Olmedo López reconoce públicamente que se vendió al gobierno de Gustavo Petro, donde la semana pasada le archivaron 11 investigaciones a Gustavo Petro. Entonces, ¿qué va a pasar en la próxima legislatura? No. ¿Cómo se van a componer las mesas directivas del Congreso? Ya salieron a decir que le van a entregar a los conservadores el ministro de Minas, o sea, van a sacar al de María José Pizarro para poner al de los conservadores, a ver si compran las mesas directivas con los conservadores para que no le adelanten a Petro los procesos. Con Fincho en la cabeza.
y ya salió Fincho a decir que tienen que cumplir los acuerdos y ya se acabó la pelea de Carlos Andrés Trujillo como quiera, que era el responsable de mucho de lo que sucedía en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que ver los colombianos? Que haya una elección de los miembros de las mesas directivas del Congreso donde se fortalezca la democracia y no donde se debilite como vimos en esta legislatura. Es que cooptaron, el Ejecutivo cooptó al Congreso y quedó comprobado en procesos judiciales. Mire usted el Fondo Nacional de Ahorro y lo que había pasado cuando estaban tramitando las primeras rondas de la reforma a la salud y la reforma tributaria, que salió el director del Fondo Nacional de Ahorro en la W Radio reconociendo públicamente que él le tenía que dar los cargos a los miembros del partido que votaran por eso. Suficiente por hoy. Bueno, aquí tenemos el análisis. Usted es un verdadero conocedor de los problemas nacionales. Muchas gracias. Gracias, William, por la invitación y a toda su audiencia. Qué buen momento. Gracias.